Este, sí, yo la idea de plantear esto como aplicación además se juntan muchas cosas también, digo, a medida que se va retomando la actividad, también va generando menos tiempos y más necesidad de distribución. Yo creo que dejarlo una vez por semana me parece que está bueno. No lo hablé todavía con la gente del molino en cuanto al detalle técnico, digamos que fue que nos afectó ahora, pero eso lo vamos ajustando. Lo vamos ajustando, perfecto. Sí se confirmaron que tienen reservada la fecha, eso sí. Sí, la fecha el próximo miércoles a las 18 con Nelson Más, y después veremos el mecanismo de comunicación que vamos a utilizar. Ojalá podamos utilizar audio y video, es decir, voz e imagen, pero digo, bueno, no es seguro y veremos qué posibilidades. Capaz que de aquí al miércoles surge una cosa nueva desde el punto de vista técnico que nos ayude. Buenas tardes a todos y todas que se están conectando. Mirta, Jorge, Mirta Araujo y Jorge Cartagena ya están presentes. Nos vamos a ir esperando un poquito a que se conecten unas personas más y ya en breve comenzamos. ¿Cómo les va trayendo el frío? Se vino con todo. Aunque los pronósticos son de que el fin de semana estaría mejor. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Aparentemente esto es un tema vinculado con la semana laboral y que el fin de semana dará para que más gente salga a caminar también. Entre los que me incluyo. Sí. Juntos por un hogar de San Carlos, Vale Acevedo, nuevamente presente. Buenas tardes. Vale, al firme siempre. Siempre al firme, mandando mensajes y todo. Bárbaro. Bueno, muy buena repercusión el último taller, más de 800 reproducciones, esto alienta. Lo que queremos es que más gente nos plantee temas para ir también coordinando con tiempo, ya que ahora lo vamos a hacer una vez a la semana, para ver con qué invitados podemos contar, y además ir rotando de caras también, que eso está bueno. Juan Carlos Canesa, presente. ¿Cómo están? Muy buena la presentación pasada. Gracias, Juan Carlos. Les comentamos que también están subidas estas presentaciones de este ciclo, ya están subidos a nuestro canal de YouTube, que eso nos buscan como QDCOP en YouTube y les va a aparecer el canal. Lo ideal es que se suscriban para ir recibiendo notificaciones a medida que vamos subiendo los materiales. Además de que pueden ir viendo cosas anteriores que ya están de tiempo, videos de cooperativas, de federación. Hay mucho material. Hay mucho material. Nos saluda Susana Moreno de ACAC también. María Mirta afirma con que está muy frío, sí, realmente. Fernando Alejandro también al firme. Richard Alejandro, el amigo de la casa también. Richard Silvera, buenas tardes a todos y todas. Sabemos que esta actividad coincidía con alguna otra actividad también, gremial o... Política, creo también. Política y bueno, y actividades de otros centros que, bueno, es natural a estas alturas que a veces coinciden cuando son en presenciales, también coinciden cuando son en línea. Exacto. Y que un poco esa es la idea también de ir paseando para los efectos de tratar primero de tener tiempo para armar los contenidos en función de que cada vez se está viendo en este tema de la nueva normalidad, está viendo nuevas actividades y justamente cuanto más actividades hay, más posibilidades de que coincidan. Por eso un poco la idea es lo que estamos planteando, de que el ciclo de mayo va a ser una vez a la semana en vez de hacerlo dos, como lo habíamos hecho anteriormente. Va a ser solo los miércoles. Ya en la próxima semana, en primer lugar queremos aclarar de que parte de lo que teníamos previsto no lo pudimos hacer por problemas técnicos. Les pedimos disculpas a los compañeros de Cosomut, de Tacuarembó también, de que la idea era poder hacer una entrevista con ellos. No fue posible, vamos a tratar de que sea más adelante. Por temas técnicos que no tienen que ver con nosotros, ¿tá? Porque en definitiva contábamos hasta hace unos días con una herramienta que ahora el propio mecanismo de Facebook la bajó, por lo que tengo entendido, y no nos permite hacerlo de la manera que habíamos pensado. Ojalá podamos hacerlo con audio e imagen. Tampoco es seguro que cuando hagamos la próxima el miércoles con el Molino Florida podamos hacerlo con audio y con imagen. Ojalá, si no lo haremos solamente
con audio, y de aquí en adelante vamos a ir viendo los temas incluso que los compañeros que se conectan ahora en vivo o los que se conectan después nos propongan también para ver qué especialistas contactamos para cada caso. Vale. Vamos a aprovechar ahora mientras se siguen conectando a contarles algunas cosas que están pasando en estos días. Por ejemplo, que el Centro Cooperativista Uruguayo, su regional de Paysandú, el regional norte, cumplió 50 años el 2 de mayo, hace poquitos días. Así que les mandamos nuestras felicitaciones y nuestros saludos por este compromiso cooperativo, de desarrollo cooperativo, sobre todo de viviendas, pero también de los otros modelos hacia el norte del país. Medio siglo, no es nada, no es poco. Exactamente, desde hace 50 años. Por otro lado, contarles que hay una convocatoria abierta de experiencias que construyen la diferencia. Perspectiva de igualdad de género en las cooperativas y organizaciones de la economía social de Uruguay. Este es un llamado que convoca INACOP y CUDECOP a cooperativas y organizaciones de la economía social a presentar acciones desarrolladas con perspectivas de igualdad de género. Se busca reconocer, valorar y difundir iniciativas realizadas por estas entidades que puedan ser transferibles y replicables. Van a encontrar la información de las bases del llamado y las bases tanto en la web de INACOP, inacop.org.uy, como la de CUDECOP, cudecop.com. Esto está abierto hasta el 31 de mayo. Se extendió el plazo. Claro. Sí. Bueno, nos está saludando Adriana Mineto desde Fraiventos. Buenas tardes, Adriana. La mesa de Río Negro siempre presente también. Siempre presente. Y Amalia desde Concordia, otra compañera que también nos está acompañando en cada... Trascendemos fronteras. Exacto, en cada encuentro nos está acompañando Amalia y le agradecemos un montón por eso. Por otro lado, recientemente Cooperativas de las Américas, su regional de la Alianza Cooperativa Internacional, organizó un conversatorio con 100 líderes de todo el continente para dar cuenta de las respuestas que el movimiento cooperativo está dando ante la pandemia del COVID. Esta actividad se desarrolló el miércoles pasado, 28 de abril, a través de una plataforma digital y contó con la presentación de nuestra presidenta Graciela Fernández como presidenta de Cooperativas de las Américas y del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco. Este video lo pueden encontrar también en la web de CUDECOP, en una noticia subida. Hay una noticia, pueden entrar allí que habla sobre esto y ahí está subido el video para quien le interese ver y saber lo que allí se dijo. Perfecto. Richard Alejandro nos está haciendo un comentario que dice: un tema importante a trabajar podría ser el proceso de cambio en las organizaciones cooperativas, dado que en algún caso no logro transmitir la necesidad de cambiar formas de trabajo arcaicas que son ineficientes, pero siguen aplicando viejas recetas que ya no son eficientes. Muy cierto. Un tema de una parte, lo vamos a tratar hoy cuando hablemos de la parte social de las cooperativas, pero lógicamente todo lo que tiene que ver con análisis de mercado, los cambios tan rápidos que se están dando ahora en el mercado, con productos o servicios que hasta dejan de tener sentido, por lo menos temporario, en función de la crisis del COVID-19, y además situaciones que se pueden dar con carácter más permanente. El otro día decíamos cómo el teletrabajo fue ganando espacio y seguramente llegó para quedarse. Hay una serie de estudios interesantes, no solamente de Uruguay, sino de otros países que lo plantean en esos términos. Lo mismo, el tema de la capacitación virtual, la capacitación a distancia es un elemento importante también. Mañana justamente tenemos una reunión con las entidades de capacitación que integran el PROCOP para repensar formas de capacitación a partir justamente de estos eventos que en definitiva decimos que es una oportunidad, la crisis como oportunidad para revisar nuestras prácticas y ver cómo lo podemos hacer mejor. Creo que si lo dijimos desde la primera salida que hicimos por este medio, de que efectivamente si tomamos la crisis como una oportunidad, vamos a valorar positivamente algunas cosas que nos pasan. Hoy justamente hablaba con un directivo de CAF, con el presidente, y me decía cuán eficientes son las reuniones ahora a través de Zoom. Exacto. Porque en definitiva se conectan en determinado momento, no están los tiempos de viajes, me decía compañeros que viajan de Salto toda la noche, llegan cansados,
y se van a trabajar al otro día, sino que lo hacen tranquilamente de su casa, y eso ha determinado una lógica de funcionamiento distinta. Está claro, extrañar el abrazo, el saludo con el compañero, pero digo, desde el punto de vista de lo no afectivo, llamémosle así, sino desde el punto de vista de la toma de decisiones y demás, ha demostrado que es una forma de tomar decisiones mucho más ágiles. Él me decía, hasta ni siquiera nos pisamos cuando estamos hablando, es decir, de estar superponiéndose y demás, cosa que se pide la mano, se ordena de otra manera y se es más efectivo. Entonces, bueno, ¿cómo no aprovechar eso si es que la tecnología nos lo permite? Tenemos que tener los equipos, tenemos que saber manejarlo y tenemos que tener conectividad. Exacto. Si esas tres cosas se dan y tenemos a alguien que técnicamente dirige la reunión, eso llegó para quedarse. Lo mismo respecto a los procesos formativos y demás. El último mensaje, sí. Y comenzamos. Hay una cooperativa, la Cooperativa Integral Consultora, que está brindando asesoramiento sin costo para cooperativas afectadas por la situación de la pandemia. Las líneas de asesoramiento son información sobre nuevas condiciones de pagos a organismos, información sobre seguros de paro, subsidios, licencias especiales y medidas relacionadas, y también sobre posibles medidas financieras y acceso a crédito. Están ofreciendo 10 horas estimadas por cooperativa en asesoramiento gratuito. Entonces, nos dan su correo para ponerse en contacto, que es coyuntura@integralconsultora.ui. A esta cooperativa también la encuentran en sus redes sociales de Facebook, Instagram, y bueno, la encuentran también en LinkedIn y en su web, Cooperativa Integral Consultora, SIC. Muy bien. Entonces, vamos a empezar hoy hablando de nuevo, la oportunidad de revisar, y en este caso revisar nuestra identidad y el rol que juegan las personas dentro de las empresas de la economía social. Entonces vamos a hacer un análisis de tipo comparativo. Estos círculos son horribles, pero intentemos que parezcan ser círculos, donde vamos a hablar de tres sectores de la economía. Por un lado, de la economía estatal, que son las empresas públicas. Por otro lado, la economía privada tradicional, que son las empresas de lucro de capital. Y por otro lado, la economía social. Entonces vamos a analizar, en un análisis comparativo, vamos a analizar tres dimensiones. Por un lado, la propiedad. En segundo lugar, el poder, cómo se distribuye el poder. Y en tercer lugar, cuál es la finalidad de este tipo de empresas. Entonces lo que pretendemos con esto es, a partir de el análisis comparativo de estos tres mecanismos, estas tres dimensiones de la economía, cómo de alguna manera, o cuáles son las diferencias de la economía social. Entonces vamos a analizar solo esas tres dimensiones, hay más, pero simplemente los efectos comparativos. Esto nos va a ayudar a definir el tema de la economía social, que o se conoce poco, se difunde poco, y a veces nosotros mismos no la tenemos muy internalizada. Cuando hablamos de la economía estatal, estamos hablando de empresas públicas, ¿sí? Como es UTE, como es Antel, como es ANCAP, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, la propiedad decimos que es del Estado, es de todos los uruguayos, ¿sí? Que somos los dueños de esa empresa, en tanto ciudadanos y habitantes de este país. El poder es un tema que tiene que ver con el poder político. Los órganos de dirección de estas empresas se eligen a partir de las decisiones políticas de los partidos políticos. En algunos casos hay coparticipación en los directorios, en otros no. Y la finalidad es brindar un determinado servicio. Es decir, la propiedad de todos los uruguayos, el poder a partir de un directorio que se elige con criterio político, y la finalidad es brindar un determinado servicio. Por más que las cooperativas que integran la economía social puedan estar brindando un servicio público, como puede ser el transporte, ¿sí? No integran la economía estatal. En ese caso lo que hace el Estado es contratar o tercerizar determinado servicio, porque de esa manera logra que se cumpla de determinada manera. Y entonces, aún en otros países hay empresas como telefónicas, como distribuidoras de energía, de agua potable, etcétera, etcétera, que son cooperativas, pero que no integran la economía estatal. Bien, veamos las tres dimensiones en la economía privada tradicional. La propiedad en este caso es el que puso el capital, ¿sí? Cuanto más capital, ¿sí? Más poder voy a tener
Muchas veces el capital es simplemente una distribución de acciones en empresas que cotizan en bolsa, se compran y venden acciones, etcétera, etcétera. El poder tiene directa relación con el capital. Cuanto más capital pongo en ese tipo de empresas, más poder voy a tener en las decisiones. Es decir, a cada acción le corresponde un voto, por lo tanto, cuanto más acciones tengo dentro de la empresa, más posibilidades de decisión tengo. Y la finalidad, lógicamente, es el lucro. Acá las personas, no estamos haciendo juicio de valor, las personas lo que hacen es invertir para ganar, ¿sí? Con la característica de que muchas veces estas empresas de capital privado tradicional ya están en un proceso de globalización muy importante, son empresas transnacionales que hacen inversiones en los 5 continentes, grupos de poder muy importantes, que además tienen como característica particular, es que cuando no logran la finalidad de la ganancia que se habían planteado, muchas veces esas empresas se van, ¿sí? Y ahí justamente es de las que dejan bastantes problemas, porque muchas veces se van, queda mucha gente sin trabajo, etcétera, etcétera, lo que ha dado lugar a que muchas veces la economía social tome esa situación particular y se transforme una empresa privada tradicional en una empresa de economía social, como son los procesos de empresas recuperadas que conocemos en el Uruguay, y hay tantas y unas cuantas muy exitosas. Entonces, si bien las cooperativas que integran la economía social son parte de la economía privada tradicional, son privadas también, pero no integran la economía privada tradicional. ¿Por qué? Primero, a diferencia de estas dos, donde acá la propiedad es de todo el Estado y acá es de los capitalistas, acá es la propiedad de todos los socios. Primer elemento importante, hay una propiedad colectiva de la empresa cooperativa. Cada socio es dueño de la cooperativa que integra. Después vamos a ver qué implica y qué debería implicar desde el punto de vista de su responsabilidad para con la cooperativa. El poder, acá era de distribución política, acá tenía que ver con el capital, acá tiene que ver con la persona. Por eso la gran consigna de las cooperativas es un socio, un voto. Independientemente si es socio fundador, si tiene más dinero, si tiene menos dinero, acá el poder es un socio, un voto. Y ahí hay una gran diferencia que hace que el centro de la actividad de estas empresas sean las personas. Acá es el capital, acá son las personas. Y la finalidad en estas empresas, a diferencia de estas anteriores, y sobre todo de la empresa privada tradicional, es que, a diferencia de esta, que es lo que se busca es el lucro, en este caso es satisfacer una necesidad. ¿De quién es esa necesidad? De las personas. Por lo tanto, tenemos que tener muy en claro permanentemente qué necesidades tienen las personas para ver cómo satisfacemos esa necesidad. Y aquí tenemos cooperativas donde la necesidad es permanente, como por ejemplo las cooperativas de trabajo, las cooperativas sociales, que son una forma de cooperativas de trabajo también, con otro tipo de cooperativas donde la necesidad parece que se satisface y parecería que el cooperativismo se termina, cosa que ocurre normalmente en las cooperativas de vivienda, donde la necesidad primigenia, la necesidad que reúne a la gente, es justamente la necesidad de la vivienda. Nosotros siempre decimos en nuestros talleres que tenemos que repensar y cómo podemos recrear otras necesidades que pueden tener los socios cooperativistas de una cooperativa de vivienda, que ya se conocen y que ya tienen de alguna manera lo que nosotros llamamos la viabilidad social, con un avance bastante interesante. No sé si hay consultas, Florencia, hasta acá. Entonces, lo importante es que muchas veces estas empresas de la economía social, por tener que competir en un mercado donde no fijan las reglas, a veces lo que se distorsiona un poco es su identidad. Y aquí tenemos que poner mucho el énfasis en la importancia de reconocer, defender la identidad cooperativa. Porque yo trabaje en una cooperativa de ahorro y crédito, voy a tener, o se asocia a una cooperativa de ahorro y crédito, la institución de la cual soy socio va a estar compitiendo en el mercado con todas las otras organizaciones que de alguna manera brindan el mismo servicio que yo. El tema es cómo satisfacen esa necesidad. Entonces a veces parece que la identidad un poco se desdibuja o queda de alguna manera solapada porque vivo
o tengo que competir en un mercado donde las reglas las fijan otro. Y ahí aparece una tensión importante entre los aspectos sociales y los aspectos comerciales de las cooperativas. Cosa que no va a pasar, lógicamente, en una cooperativa de vivienda, ¿sí? Donde claramente la identidad se ve desde que vamos llegando al lugar. Acá decimos, bueno, esto es una cooperativa, porque en realidad el tipo de construcción y demás nos brinda elementos que hacen que justamente sea con esa lógica. Entonces, el primer aspecto importante a tener en cuenta es que somos parte de la economía social, ¿sí? Ahí lo van a encontrar con distintos nombres: economía solidaria, economía social y solidaria, el tercer sector de la economía. En realidad, todos esos elementos hacen a la economía social, que casualmente en el Uruguay, y no tan casualmente, todavía no tiene una legislación muy clara. Hay una ley que está ahí, no sé, en este momento estaba aprobada, pero no sé si ya pasó por ambas cámaras, si se reglamentó, porque no queda muy claro quiénes son las organizaciones que integran la economía social, porque el elemento sustantivo que tiene que haber en estas organizaciones es que cumpla por lo menos con estas tres condiciones: que la propiedad sea colectiva, que el poder tenga que ver con las personas y no con el capital, y que justamente la necesidad sea satisfacer una necesidad. Lo que sí tenemos claro es que cooperativas y mutuales son el grupo más claro, y justamente el movimiento cooperativo es el que reconoce la legislación uruguaya y el Estado como el fiel representante de la economía social, a tal punto que cuando se dio la discusión para la integración del directorio del INEFOP, se reconoce que CUDECOP es el representante de la economía social y por tanto ocupa un lugar, por ahora con voz y sin voto, en este instituto. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta acá? Ninguno. Bien. Entonces, ¿en qué nos centramos? En las personas. Este es el elemento sustantivo que hace la gran diferencia con la economía privada tradicional. En las empresas de economía privada tradicional, la finalidad es el lucro, la finalidad es el capital, por lo tanto, se trabaja con la finalidad del capital, pero utilizo a las personas como medio para generar más capital. Después habrá que discutir si las ganancias se distribuyen adecuadamente, qué pasa con la famosa plusvalía, etcétera, etcétera, quién se apropia de las ganancias, pero en definitiva, la finalidad es el capital y el medio, la herramienta, son las personas. En la economía social es exactamente al revés. La finalidad son las personas y el capital es una herramienta que está al servicio de las personas. Por lo tanto, el centro vuelven a ser las personas. Entonces, ¿qué proponemos con el taller de hoy? Proponemos analizar qué pasa con las personas dentro de este mecanismo de economía social, básicamente en un momento de tantas dificultades donde nos implica revisarnos. Entonces aquí pasan muchas cosas. Primero, las personas que integran una cooperativa tienen el nombre de socios o asociados y como tales son dueños. Esto es un elemento que muchas veces cuesta entender, de que en definitiva quienes son parte de una cooperativa son los dueños, ¿sí? Porque a veces aparecen como clientes, también son clientes o usuarios de un determinado servicio, pero nunca dejan de ser dueños en tanto cumplan con las condiciones que establece la ley y que establece el estatuto con respecto a la cooperativa. ¿Cómo se expresan los dueños de la cooperativa? Los dueños de la cooperativa está planteado que tienen muchas formas de participación, pero la principal es la asamblea. Y aquí nos encontramos con algunas situaciones que de alguna manera nos ponen en tela de juicio qué pasa con el papel de los socios dentro de las cooperativas en las asambleas. Muchas veces las personas, los socios de las cooperativas, sienten que en realidad es un deber participar de la asamblea, cuando en realidad es un derecho de participar, en tanto dueño y tomar las decisiones. Por lo tanto, un elemento clave de los dueños de la cooperativa es participar de las asambleas. ¿Sí? La no participación, el delegar directamente en determinados directivos, ¿sí?, que cumplirán o no cumplirán lo que resolvió la asamblea, implica que yo le estoy de alguna manera pasando la responsabilidad íntegra a los directivos que elegí, cuando la responsabilidad primera es la mía como socio de la cooperativa. Entonces me parece que es un elemento importante a tener en cuenta. Por supuesto que ese compromiso se acrecienta cuando esta asamblea eligió un consejo directivo.
Entonces, yo acá paso a ser dirigente. Pero acá de nuevo se plantea que el rol del dirigente depende de lo que dijeron los dueños. No es que yo como dirigente hago lo que quiero, sino que una asamblea determinó cuáles son las líneas estratégicas y yo como directivo lo que voy a hacer es ejecutar lo que decidió la asamblea. Ahora, si la asamblea no se reúne, la asamblea no toma decisiones, lógicamente la dirección va a tener que tomar decisiones. Pero eso hace que, de alguna manera, la dirección se vaya separando de las necesidades de los socios y eso genera complicación. Y cuando yo preciso una movilización importante de los socios de la cooperativa para reclamar ante autoridades públicas, por ejemplo, el tema de alguna normativa que me genera dificultades, en algún momento hablamos de lo que fue la Ley de Inclusión Financiera en su versión original, hoy podemos hablar de las movilizaciones de las cooperativas de vivienda vinculado con el tema del porcentaje que se cobra desde la Agencia Nacional de Vivienda, etc. Si yo quiero generar una defensa de algo que parece que es un derecho, tengo que tener a los socios muy informados de cuáles son las lógicas y muy comprometidos a partir de la propia asamblea. Entonces, la responsabilidad no es solo de los socios de la asamblea y de los dirigentes de su lugar, sino son simultáneos. Y para poder funcionar adecuadamente y que las asambleas tengan la posibilidad de que los socios participen efectivamente, hay un elemento que es clave, que es la información. Es decir, es muy difícil que yo como asambleísta pueda tomar decisiones con la misma libertad que el resto si no tengo información, ¿sí? Por eso es muy importante cuando se organiza la asamblea que los socios tengan información de forma anticipada, de manera tal de que puedan tomar decisiones con toda la libertad. Porque si hay unos socios que tienen más información que otros, ahí el tema de la democracia se entra a desdibujar, porque en definitiva todos pueden participar con voz y con voto, pero la participación no es la misma si yo tengo más información que el compañero que está al lado. Entonces, de alguna manera, un elemento importante es justamente cómo me informo, cómo informo a los demás, y aquí juega un rol importante el tema de los dirigentes, ¿sí? Por eso también en las cooperativas se planteó la necesidad de que haya una comisión de educación, fomento e integración, que ayuda en estos aspectos también de la capacitación y demás. Y acá otro elemento importante son los medios que utilizo para informar. Hay cooperativas pequeñas, de repente una cooperativa de trabajo de 5 socios, donde nosotros decimos muchas veces vivimos casi de asamblea permanente, pues estamos en contacto permanente y de alguna manera se están tomando decisiones sobre la marcha. Pero cooperativas masivas, como pueden ser cooperativas de ahorro y crédito o cooperativas de consumo, tienen que buscar algunas estrategias distintas para lograr con qué medios me comunico de la mejor forma para informar a los socios para que puedan ejercer su derecho libremente en las asambleas. Y aquí se presenta toda una alternativa distinta que tiene que ver hasta cómo hago las reuniones. Estamos viendo en estos días de que algunas cooperativas que tienen una dimensión territorial, hablaba hace unos días con una organización que tiene socios en todo el país, ¿sí? Esos socios, como son muchos, eligen una asamblea de delegados, ¿bien? Y el consejo directivo tiene dificultades para reunirse con el tema de la pandemia, pero no solamente por eso. Y entonces el tema de usar medios electrónicos de comunicación, no solamente para comunicar, sino para tomar decisiones, ¿sí? Entonces ahora que está tan de moda el Zoom y todo lo demás, yo creo que en esa revisión de cómo es nuestro desarrollo organizacional, también podemos pensar que no sustituye lo presencial, pero sí puede llegar a complementarlo de manera adecuada. Entonces, podemos tener reuniones virtuales, ¿sí? Entonces, de esa manera, repito, si todos los socios tienen la tecnología, la saben manejar y tienen conectividad, pueden participar porque ese es el otro elemento importante, es decir, yo le tengo que generar a quienes van a tener que tomar decisiones los medios para poder participar adecuadamente. Pero yo creo que en esa revisión de lo que ya estaba pasando, pero sobre todo lo que se viene, el tema de cómo tomamos nuestras decisiones y qué mecanismos usamos para reunirnos, para informarnos, para capacitarnos, es un elemento sustantivo porque ayuda, entre otras cosas, a mostrarnos de que hay determinados gastos
que ahora la cooperativa no tiene que hacer. Por ejemplo, el tema de los traslados. Imagínense lo que significa, lo decíamos al principio, el traslado de una persona que viaja de Salto a Montevideo, de repente tiene más cantidad de horas de viaje que de reunión, ¿sí? Con todo el desgaste que eso significa, que dejó de trabajar en su establecimiento, si es un productor rural, en su cooperativa de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que, repito, no para dejarlo como cosa permanente, porque el tete-a-tete no lo sustituye nadie, pero sí como un elemento complementario. Entonces, revisemos nuestras formas de organización, utilicemos alternativamente otros mecanismos que justamente en este caso tienen que ver con la tecnología. ¿Sí? Acá tenemos muchas cosas para revisar y muchas cosas como para implementar adecuadamente. Para esto, para hacer todo esto necesitamos capacitación, ¿sí? Entonces no alcanza con estar informado, sino que también necesitamos capacitación. Esta era una de los cuellos de botella que tenían las cooperativas hasta hace algún tiempo, vinculados con que no alcanzaban los rubros para la capacitación. El movimiento cooperativo, en su integración dentro de la economía social, en el INEFOP, logró justamente descentralizar recursos a través de un programa muy potente que se llama PROCOP, ¿sí? Donde quienes aportan los fondos es el INEFOP y el INACOP. CUDECOP es un socio estratégico, y a partir de este programa, pero que no es el único, tenemos muchas posibilidades de capacitarnos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones adecuadamente, para poder dirigir en algún momento la cooperativa y para profesionalizar nuestra gestión. Hoy en día tenemos cambios permanentes en el mercado, si somos una empresa cooperativa que está trabajando en el mercado, o en nuestras formas de organización. Recién lo veíamos con respecto al uso de la tecnología, ¿sí? La tecnología bien usada, no para sustituir a las personas, sino para hacerlas más adecuadas. Entonces, me parece que usar este mecanismo es un elemento importante. Para que en la cooperativa exista un adecuado funcionamiento de los aspectos de capacitación, ¿sí? El artículo 43 de la ley plantea obligatoriamente en las cooperativas de base que tiene que haber una comisión de educación, fomento e integración. ¿Cómo se financia? Entre otros, puede ser a través del PROCOP, y la mayor parte de los cursos de capacitación, las asistencias técnicas, etcétera, etcétera, no necesitan una inversión de dinero de las cooperativas. Este programa es un programa muy importante, un programa muy potente, y la manera es de que la dirigencia en general pueda atender otros asuntos y delegar los asuntos de educación y de capacitación en las comisiones de educación y fomento e integración de las cooperativas. ¿Todo esto para qué? Para facilitar la participación. De nuevo, este es un elemento clave, ¿ah? Y sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones muy complejas. Porque de repente tenemos que tomar una decisión muy sencilla. Bueno, la semana que viene nos reunimos miércoles o jueves, ningún problema, ¿ah? Es fácil. Pero si yo tengo que tomar la decisión de qué hago con la cooperativa de aquí en adelante, busco mecanismos de diversificación, busco mecanismos de reconversión, ¿para dónde agarro a partir de esta situación? Tenemos que generar mecanismos de participación. Y los mecanismos de participación en este caso tienen que ver con generar condiciones para que la gente participe, generar motivación para que la gente participe, y sobre todo que esa participación sea decisoria. Como decíamos hoy, hay decisiones que son complejas, decisiones que requieren nuestra profesionalización para, de alguna manera también, generar condiciones para pensar, no sé, que hasta la revisión de nuestro objeto, si no hay que cambiarlo, si no hay que ampliarlo. Y era la lógica con que habíamos pensado en la cooperativa de Tacuarembó, que a partir de una cooperativa social que realizaba trabajo básicamente de mantenimiento, empezó con una ampliación del objeto y hoy tiene una roticería, es decir, ya no son solamente servicios, sino productos. A partir de esa lógica de abrir la cabeza de que cuando existen riesgos, yo lo que hago es diversificar los productos. Entonces, en esa revisión de cabeza tiene mucho que ver el tema de la capacitación y de la participación. Y en la participación, cuando es decisoria, sobre todo, y que hay que tomar decisiones muy complejas, un elemento clave es la negociación.
la negociación hacia adentro de la propia organización, buscar los mecanismos adecuados de negociar para tratar en lo posible a llegar a resoluciones de consenso. Sí. Tengo una consulta de Richard Silveira que Sí. nos pregunta ¿cuándo se puede usar el PROCOP y cuántas veces por socio y por cooperativa? Bien, lo que está establecido hasta ahora en un convenio que está en renovación, volvemos al tema del PROCOP, es que hay determinado límite, no en cuanto a cuántas veces lo puede usar, sino a cuánto dinero se invierte por persona y por socio. Lo que estaba hasta ahora, repito hasta ahora, porque puede ocurrir que haya algún recorte del tipo presupuestal, como se ha planteado, era que por socio se puede invertir en capacitación en el entorno de los 45.000 pesos, ¿sí? Y por cooperativa en el entorno de los 500.000 pesos por año móvil. Esos eran los límites. No era cuántas acciones se pueden hacer, sino hasta qué tope. Y ahí depende también de si la cooperativa tiene subsidio parcial o subsidio total, porque si tiene subsidio parcial, como la cooperativa paga una parte, de alguna manera las posibilidades de hacer más cosas se amplían, ¿sí? Claro. Pero en general el tope tiene que ver con eso. Las condiciones las encuentran en la página de INACOP, donde está la reglamentación, que repito, el convenio que había se terminó, se está negociando un nuevo convenio, porque no solamente es que el convenio se terminó, sino que los agentes negociadores también cambiaron. Entonces, al haber cambiado autoridades, esto es un elemento que seguramente va a demorar un poquito en ponerse en funcionamiento de nuevo, pero las limitaciones hasta ese momento tenían que ver con topes de tipo económico. No sé si hay alguna otra consulta. Hay un mensaje que está dejando en este momento Juliana Chamorro. Sí. Gracias por compartir información. Justamente me encuentro realizando la tesis sobre cooperativas sociales, específicamente la viabilidad de las cooperativas sociales del departamento de Artigas. Desde su punto de vista, ¿qué factores influyen en la viabilidad de las mismas? Bien. Una pregunta. Acá hay un elemento importante a tener en cuenta que hace algunos de los temas que manejamos antes, que hacen a... Esto de alguna manera que estamos planteando es lo que llamamos la viabilidad social. El tema es la viabilidad económica de las cooperativas. Y la viabilidad económica tiene que ver con qué posibilidades tengo de trabajar en determinado mercado. Y uno de esos elementos claves que pasa con las cooperativas sociales en particular es que en general la mayoría tenía contratos o tiene contratos con el Estado. Lo importante acá, en el papel de diversificación, lo ideal es ampliar, diversificar a los clientes, como haría cualquiera en una situación de crisis, dado que, de alguna manera, esta situación actual y algún recorte que está planteado a nivel del propio Estado hace que sea necesario buscar otros clientes. Entonces lo que vamos a tener que hacer es revisarnos, en esta oportunidad de revisión, qué otras cosas necesita el mercado para ver si efectivamente estamos capacitados para satisfacer esa necesidad del mercado o tenemos que capacitarnos para ello. Eso es un elemento importante. Y si tenemos que capacitarnos, ¿cómo podemos usar esta herramienta? Es decir, en la lógica que veíamos el otro día de las estrategias de revisión, tienen que ver justamente con eso. Y me parece muy interesante este comentario de la compañera de Artigas, en el sentido de que la no dependencia exclusiva del Estado es un elemento clave en este momento, siempre lo fue, pero ahora más todavía, para lograr la sustentabilidad de este tipo de cooperativas. Bien, entonces hablamos de la participación, hablamos de la participación decisoria y hablamos en lo posible de los consensos. Es decir, siempre que podamos, negociemos, por supuesto no podemos estar toda la vida negociando, negociemos para lograr una solución de consenso. El tema de ponernos todos de acuerdo implica básicamente de que la dirección de la cooperativa tiene el aval, tiene el respaldo de toda la organización, porque cuando tenemos que tomar decisiones, vamos a hacer un dibujito que soy horrible dibujando, pero imaginemos que venimos por este camino, ¿tá? Y aquí se nos abren dos posibilidades. Eso es lo que ocurre, pueden ser dos o más. Entonces, la mayoría o todos los socios de la cooperativa decidieron vamos a ir por este. Entonces, si todos decidimos que vamos a ir por este, ¿tá? Vamos a ir con esa lógica y esto nos va a llevar a un determinado plan, de lo que ya hablamos también, el tema de la planificación. Nunca vamos a saber, como pasa en todos los horarios de la vida, qué hubiera pasado si hubiéramos optado por este otro.
¿Qué pasa cuando las decisiones son divididas? Cuando las decisiones son divididas, a la larga, sobre todo quienes perdieron y si tenían razón, con más razón todavía, pueden haber situaciones de conflictividad, de reproche, etcétera, etcétera. Entonces más vale en los procesos de negociación demorar un poquito más, tratar de acercar las partes y llegar a un consenso, porque si bien la vida democrática plantea el tema de las mayorías, de alguna manera podemos llegar a minimizar riesgos si logramos decisiones por consenso. Esto va a generar tensiones, va a generar necesidad de bajar la pelota al piso muchas veces, porque sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, como pueden ser en estos momentos, las tensiones, la susceptibilidad, la sensibilidad, etcétera, etcétera, aumenta y eso implica un rol mucho más estratégico de quien está dirigiendo la reunión. De modo tal de que se puedan contemplar todas las opiniones, se pueda llegar a una solución de consenso en lo posible, para después determinar justamente, y con esto estamos terminando esta parte, un elemento que para nosotros es muy clave, que es revisarnos a nosotros mismos como socios. Bueno, ¿qué fue lo que me llevó a pertenecer a la organización? ¿Por qué decidí formar parte de la cooperativa? Yo también como socio me reviso, ¿sí? ¿Qué me motiva a seguir participando de la cooperativa? En realidad, si hoy lo que planteamos acá hay una necesidad que se sigue satisfaciendo, lógicamente la cooperativa me está brindando eso. Si no lo está haciendo y yo tengo una participación decisoria y soy de los socios comprometidos, que voy a la asamblea y demás, tengo la posibilidad de plantearlo. Bueno, en realidad me parece que la cooperativa debería ir por acá y está aportando ideas a los efectos de un determinado plan de trabajo. ¿Sí? Y por otro lado, y finalmente, ¿qué puedo aportar yo y qué espero de la organización? Y eso me hace tener una visión de futuro en momentos de tantas complejidades como las que vivimos ahora. Bien. No sé si dejamos un espacio de comentarios. Por supuesto que habría mucho más para plantear, pero queríamos plantearnos esto justamente de cómo ayudamos a mejorar el sentimiento de pertenencia o el sentido de pertenencia a nuestras organizaciones. María Mirta Araujo dice, no siempre las mayorías tienen la razón. Por eso planteamos que si se logran en las cooperativas decisiones por consenso es mucho mejor y por supuesto que lleva un poco más de tiempo. Pero la maduración de los asociados, el sentido de pertenencia y demás, y la confianza que se genera entre los propios socios de la organización ayudan justamente a lograr esto. Cuanto más grande la organización, más difícil es, lógicamente, pero tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a que estas cosas sean posibles. Siempre tenemos un tema entre lo posible y lo deseable. Bueno, ¿cuánto podemos ir alcanzando lo deseable dentro de lo posible? Les recordamos la vía de contacto. Sí. 091-246-327, ¿sí? Para quienes deseen que les mandemos el material, si quieren la certificación nos pasan el número de documento de identidad también. Y básicamente para nosotros es muy importante la retroalimentación, no solamente de quienes nos están viendo ahora, sino lo que puedan verlo en el futuro, para plantear ideas justamente u otras necesidades que tengan que ver con futuras acciones que desarrollamos desde este lugar. Recuerden que están estos videos ya subidos en el canal de YouTube de QDECOOP, también lo pueden encontrar aquí en Facebook, las emisiones anteriores. Y recordarles que el miércoles que viene, a las 6 de la tarde, por aquí mismo seguramente, lo vamos a confirmar porque tal vez salgamos por otro medio, pero eso lo vamos a estar confirmando en estos días. Pero si es el miércoles a las 6 de la tarde, vamos a estar con entrevista con el Molino Florida. Que es justamente una de las empresas recuperadas. Una empresa tradicional que pasó a ser parte de la economía social y que integra con mucha fuerza la mesa intercooperativa de Florida. Estamos cerrando entonces y los invitamos para el próximo miércoles. Gracias a todos y todas por participar. Recuerden que estamos en el celular, nos envían WhatsApp y estamos en el resto de los canales de comunicación de la Confederación. Nos vemos, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.